aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y luego el Salmo 107, 6, la mayoría, los otros van a ser en el Salmo 107. Dice: entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. El verso 13 nuevamente vuelve a decir: luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y el verso 19 dice: pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y luego el 28 dice: entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Amén. Gloria a Dios. La palabra aflicción, hermano, está relacionada, tiene muchas connotaciones en la Biblia. El significado de esta palabra tiene muchas connotaciones. Mire, una de ellas es desgracia, desastre, calumnia, aflicción, adversidad, mal, infortunio, malestar, molesto, penoso, quebrantamiento, terrible, tristeza. Bueno, tienen muchísimo. Pero el sentido con el cual el Señor habla aquí es en el sentido de aquellas cosas que nos causan dolor, aquellas cosas que nos agobian. Y dice que son muchas, ¿verdad? No sé cuántas le agobien a ustedes al día de hoy. No sé cuántas aflicciones traiga usted, y quizás algunas acumuladas, ¿no? Porque algunos las traen arrastrando de años, y se van acumulando y se convierten en una pesada carga en nuestras vidas. Pero déjeme decirle que Dios está dispuesto a librarle de todas ellas. Todas, no dice unas cuantas, todas ellas. Sin embargo, hermanos, a situaciones difíciles se requieren acciones radicales. Porque dice clamaron. Y la palabra clamar no es: Dios te pido, guárdame de mis aflicciones. U otros: no. Clamaron. La palabra clamar es gritar con angustia, con desesperación. ¿Por qué Dios está solo? No está solo, sino el clamor es una evidencia de que estás consciente del mal que hay en tu vida. Amén. Y que solo hay uno que pueda ayudarte. Amén. Por eso levantas la voz. Amén. Pidiendo misericordia. Muchas veces queremos que las angustias desaparezcan de nuestra vida, pero no tomamos acciones radicales, mis amados hermanos. El Señor dice en Jeremías: clama a mí, grita, desgarra tu corazón delante de mí, y yo te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Así que, ¿cuántas aflicciones trae usted en esta mañana? Una oración pasiva no es la solución. Se requiere algo más. Se requiere una oración que sale de lo profundo de nuestras entrañas y que pone en evidencia la angustia y la necesidad de liberación de parte de Dios de mis angustias. El Señor quiere librarte de todas tus angustias. Pero si tú las quieres cargar, Él te las deja. Él dice: ven a mí, ¿estás cansado y trabajado? Ven, yo te haré descansar. Pero si tú las quieres seguir cargando, Él te dice: ándale. Y nada más nos observa cómo vamos caminando todos fatigados con ese costal de aflicciones y su corazón triste y dolido por nuestra incredulidad. Dios no puede hacer nada más allá de lo que tu fe le permita hacer a Él.
Así que es asunto tuyo, ya no es asunto de Él. ¿Quieren orar? ¿Ya ven por qué están ahí las aflicciones? A lo mejor hice mala pregunta. ¿Necesitan clamar? Bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a tomarnos unos minutitos, que no nos caen mal. Este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Que nos gozaremos, nos alegraremos y oraremos también a Él. No solamente nos gozaremos y nos alegraremos, hablaremos con Dios. Y entonces ahí en tu lugar vas a orar, pero no vas a orar como te dije. No así, tampoco. No así, porque cada quien conoce la angustia de su corazón. ¿Sí o no? Entonces, permítame. Lo vamos a hacer como se debe de hacer. Como dice la palabra que se debe de hacer. ¿Usted cree que Jesús oraba, como le dije hace un momento, con las dos maneras gráficas? Dice que Él clamaba, Él derramaba su corazón. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, tú conoces las angustias del justo, tú conoces los dolores, las aflicciones de cada uno de los que estamos aquí, Padre, y tú quieres, tú anhelas quitar de nosotros, librarnos de las angustias, de los dolores, Padre, que Señor, tenemos que enfrentar, que se presentan en nuestra vida. No es tu deseo, no es tu anhelo que yo ande transitando por esta vida con esa pesada carga sobre mis hombros, porque para eso murió Jesucristo y para esto apareció Él, Padre, para quitar toda carga, para deshacer toda obra del maligno. Y Padre, yo creo en lo que Él dijo y en lo que Él me ofrece. Venid a mí todos los que están cargados, todos los que están angustiados, todos los que tienen dolor, y yo los haré descansar. Padre, en esta hora venimos a ti porque reconocemos que solo tú tienes el poder de librarnos de todas nuestras aflicciones, que solo en tu nombre, que solo a través de tu palabra, Señor, está el poder para darnos vida, para vivificarnos. Y en esta mañana yo reconozco delante de tu presencia, Padre, que tengo necesidad de ti, de tu intervención en mi vida. Padre, yo te ruego que actúes en mi vida. Yo te ruego que me hagas libre en esta mañana, Padre. Quita el dolor, quita la tristeza, quita la desesperación, quita la angustia que hay en mi espíritu, que hay en mi alma, Padre, y que no me ha permitido caminar, que no me ha permitido, Señor, ser feliz. En esta mañana te la entrego en el nombre precioso de Jesús. Levanto mi voz, Padre, delante de tu presencia y clamo a ti, porque tú has prometido hacer cosas grandes, difíciles, que aún no conozco, Padre de los cielos. Entonces creo que no hay nada imposible para ti. Todas las cosas te son posibles, Padre, pero ejerzo fe en tu nombre, ejerzo fe en tus promesas, porque no podré llegar más allá de donde mi fe me lo permita, Padre. Así que en esta hora te doy gracias, porque tú estás aquí para hacerme libre, tú estás aquí para sanarme, tú estás aquí para restaurarme, estás aquí para vivificarme, estás aquí, Padre de los cielos, para darme tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te doy gloria y te doy honra en esta mañana, reconociendo que solo tú eres digno, que solo tú eres Dios. Así que de tal manera dispongo mi corazón, Padre, y confío y me persuado de que no saldré igual de como entré por esas puertas. Saldré, Padre, con una fe renovada. Saldré, Padre, con una fe fortalecida. Saldré de aquí libre de todo peso. En el nombre
ofrenda de palmas a papá. Muy bien. Ahora sí puede tomar su asiento. Me olvidó decirle que se abrochara los cinturones, porque luego uno siente que vuela. Bueno, los que sienten, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a hacer llegar unos folletitos como el domingo, hace 15 días. Sí, ¿verdad? Hace 15 días. Por ahí les van a entregar uno por familia. Yo quisiera poder entregar uno por persona, pero usted tiene la autorización para reproducirlo. ¿Ok? Entonces, pero uno por familia, así que levanten sus manos santas, sin ira y sin contienda. Una de las está levantando, solo 2, 3. Bueno, los demás son manos no santas, para que les den uno. Y vamos a continuar hablando en esta mañana acerca de lo que estuve ministrando el domingo pasado, bueno, hace 15 días, en donde estábamos estudiando acerca del plan de Dios para nuestro dinero. Amén. ¿Aprendió algo acerca del plan de Dios para su dinero? ¿Sí o no? A ver, dígame a alguien, ¿qué aprendió? Que no es nuestro. Bueno, dice Jorge que no es nuestro. Muy bien, excelente. ¿Qué más aprendió del domingo de hace 15 días acerca del plan de Dios para su dinero? Muy bien. Aprender a ser buenos, ¿qué? Administradores. ¿Qué más? Dígame. No me diga que no se acuerda, para eso le di el folletito para que lo estudiara, ¿verdad? Saque la corneta, si es que lo trae. ¿Qué más dijimos? La voluntad de Dios es buena, agradable y ¿Verdad? Vimos que la voluntad de Dios tiene 3 fases interrelacionadas. Es buena, es agradable y es perfecta. Primero tengo que experimentar que es buena. Y ya sé, y una vez que es buena, va a ser agradable para mí. Y una vez que es agradable, va a ser perfecta para mí, completa para mí. Y vemos cómo todo eso tiene que ver con el entendimiento del uso que le damos al dinero. Dijimos, ¿verdad?, que no podemos servir a 2 señores, y entendimos por qué no podemos servir. Y hablamos de esta fuerza espiritual maligna que influencia no solo al no creyente, sino también a los creyentes. Y vimos cómo los ata a través del afán. Y vimos cómo el afán disminuye nuestra fe. Hace que nuestros ojos se aparten del Señor para mirar las cosas de carácter terrenal. Y nuestra fe se va debilitando. Y cuando menos pensamos, creo que nos volvemos más incrédulos que el incrédulo mismo, ¿no? O somos peores que él, porque se supone que conocemos a un Dios que todo lo puede. Y entonces debemos de tener muy claro esta parte, porque pensábamos que, y dijimos, ¿verdad?, hace 15 días que muchos llegan a concluir que el dinero no es un asunto de carácter espiritual, y ya nos dimos cuenta que es un asunto de carácter, ¿qué? Espiritual. Es más espiritual de lo que tú tal vez pudiste llegar a pensar o a creer. Dijimos que en sí no es malo el dinero, sino el amor al dinero, ¿verdad? Porque el dinero lo podemos utilizar para cosas santas, para cosas edificantes, para bendecir, pero también se puede utilizar para otras cosas que no son de ese carácter. Así que lo que dijimos era con el propósito, o lo que enseñamos es de que nuestros ojos fueran abiertos y nosotros comprendiéramos que solo somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. No somos los propietarios, no somos los dueños, sino solo somos, ¿qué? Administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a continuar hablando, y ahí en su folletito ahora dice la ofrenda, parte de nuestra, ¿qué? Adoración. Muy bien. ¿Alguna vez, usted puede leer ahí en su folleto, alguna vez has llegado a considerar tu dinero como algo santo que ofreces en adoración a Él? Esto es muy importante. ¿Qué tan santo consideras eso? Porque cuando llega muchas veces la parte alegre de la reunión, que es traer ofrenda y diezmo,
Y nadie dice sí, ¿verdad? Es alegre esa parte. Pero muchos creen que eso es como que ya terminó la reunión, ya terminó el mensaje y ahí se acabó lo santo, y ya cuando viene esa otra parte ya no es santa. No, eso está dentro de nuestra adoración a Dios. Amén. Y eso forma parte de la reunión. Pero hay quienes por falta de instrucción o por falta de fe no consideran esto como parte de la adoración y como algo sagrado, mis amados hermanos. Y hemos visto, empezamos a ver que a la luz de las Escrituras conocemos que la voluntad de Dios es que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Veíamos hace 15 días el problema de la mentalidad. ¿Sí se acuerdan? Romanos 12, que no debemos conformarnos a este mundo. Este mundo tiene su manera de pensar con respecto a los bienes y a los recursos económicos, y Dios tiene su manera de pensar. Ahora estamos en su reino, y ahora nosotros nos debemos de regir por las leyes del reino de Dios. Déjenme decir una cosa: en el reino de Dios no hay escasez. En este mundo sí se experimenta, pero en el reino de los cielos no hay escasez, porque Él es el rey y Él es el dueño de todo. Entonces, en el reino de Dios no se habla de crisis. Es en el mundo donde se habla de crisis, pero no en el reino de Dios. Amén. En el reino de Dios no hay límites. Es aquí en este mundo donde se nos enseña muchas veces límites, pero en el reino de Dios no. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas, porque ahí no hay límites. ¿Lo puedes comprender? No hay límites. Entonces, pero como hemos sido enseñados de una manera por muchos años a vivir de una manera limitada, pero Dios quiere que vivas de una manera no limitada. Amén. ¿Lo puede creer o no lo puede creer? Es que es un problema aquí, hermano, en serio. Se levantan fortalezas en nuestra mente, y para derribarlas solamente hay una forma: fe. Diga conmigo: fe. Aquí no se utiliza el martillo, el cincel, ni una demoledora. La única cosa que destruye las fortalezas que se construyeron durante toda nuestra vida y que se contraponen a las Escrituras se llama fe. Es la única. Y si tú no tienes una fe fuerte, tendrás muchos problemas, batallarás mucho con respecto a diferentes asuntos en tu vida. Tienes que crecer en fe. Entonces, efectivamente, leemos: y sin esta ofrenda nuestra adoración está incompleta. Y en esta hora vamos a considerar dos ejemplos en el antiguo pacto. Leemos ahí en Éxodo capítulo número 23, verso 14 y verso 15. 3 veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. La versión 60 dice: y ninguno se presentará con las manos vacías delante de mí. Amén. Entonces, esto era parte de la ordenanza de Dios para la adoración y la celebración en el templo, en el tiempo del pueblo de Israel. Israel tenía que subir de tiempo en tiempo, en los tiempos que él había señalado, 3 fiestas fundamentales. Perdón, voy a pedir si me consiguen una botellita con agua. La primera era la fiesta de los panes sin levadura, o de los ácimos, como leemos aquí, que es la Pascua. La segunda era Pentecostés, y la tercera era Tabernáculos. Eran las 3 fiestas obligatorias. Son 7, pero de esas 7, 3 eran obligatorias. Y todo varón, junto con sus familias, de ser posible, tenían que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un monte en alto. Entonces, todos los de las regiones de alrededor prácticamente subían. Por eso dice subir a Jerusalén. Era obligatorio. No era de que si quiero, no era de que si puedo, no es que si me lo permite mi trabajo. No. Ellos, los hebreos, tenían que
apartar esas fechas. No podían ellos argumentar que el trabajo, que me visitó mi abuela, que el perro se enfermó, que el gato está desaparecido. No. Ellos no se podían exculpar. Si lo hacían, ellos cargaban con la consecuencia. Y esos son principios bíblicos. Usted dirá, bueno, es que eso era para ellos en el Antiguo Testamento. No, el principio sigue vigente. Ya no la forma como ellos lo hacían, pero el principio sigue vigente porque son principios eternos. Amén. Cuando hablo de principio, hablo en el sentido del origen de las cosas. Entonces aquí Dios está estableciendo un principio, un origen de cómo se tiene uno que relacionar con Él. Amén. De eso está hablando, de cómo me debo de relacionar con Dios y cómo Él espera que esa relación se lleve a cabo. Ahora, entonces dice, no podía ninguno presentarse delante de Él con las manos ¿qué? Vacías. Nadie. Ahí nadie puede decir, no, es que yo soy tan pobre que no tengo nada que dar. Está como la canción, ¿no? Él decía, no. El que no tenía, el pobre, aún estaba obligado a dar, conforme a su situación. Pero nada de que se presentaba con las manos vacías. El rico presentaba una ofrenda de una vaca. Y el pobre presentaba una tórtola o dos, ¿qué? Palominos. Porque el Señor sabía, es pobre, no me puede traer una vaca, pero sí me puede traer una tórtola o dos palominos. El asunto no era en la cuestión en sí misma de la apreciación externa de la ofrenda, sino la cuestión de Él. Es lo que importa. La pobreza no radica en lo que no tienes, la pobreza radica en cómo piensas y lo que tienes aquí. ¿Me escuchan? Entonces, leemos que esto está aquí. Entonces ellos tenían, todo israelita debía tener una ofrenda para Dios como parte de la celebración y de la adoración durante estas fiestas. Leemos en el Salmo 96:8. Dar al Señor la honra de su nombre o debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Aquí, entonces, en este pasaje de la Escritura de Salmos, encontramos que se establecen tres hechos importantes acerca de la ofrenda, del dinero o cualquier otra ofrenda que se entregaba o se entrega a Dios. Lo primero es, ¿qué es? Traer una ¿qué? Ofrenda. Si se da cuenta cómo dice, dada al Señor la honra debida a su nombre. ¿Cómo se le daba la honra? Trayendo una ¿qué? Ofrenda. Uno diría, bueno, ¿por qué aparece la palabra ofrenda? Porque de eso está hablando. Una de las formas en que yo honro a Dios no es solo con mi obediencia. Le cantábamos hace unos momentos atrás, ¿verdad? En mi obediencia, mi mejor ¿qué? Adoración. Pero no solamente se adora a Dios siendo obediente. Se adora a Dios trayendo ¿qué? Ofrenda. Claro, un obediente va a traer ofrenda. ¿Sí o no? Y si no, es desobediente. Entonces, esto es importante. Traer una ofrenda glorifica ¿a quién? A Dios. 2. Traer una ofrenda nos da entrada a los atrios de Dios. ¿No es lo que dice ahí? Tomar presentes o traer ofrenda y venir ¿a dónde? ¿Se da cuenta que es el mismo principio de Éxodo? No te puedes presentar delante de mí con las manos vacías. Todo israelita que iba a adorar a Dios, él sabía que tenía que llevar algo en las manos. No se puede presentar con las manos vacías. Usted ve este principio en las diferentes culturas del mundo. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo para mirar cómo es que en las diferentes culturas adoran a sus deidades. ¿Se ha dado cuenta que ninguno de los que van a ver a Buda, de los que van a ver a Mahoma o a las otras deidades, nunca llegan con las manos vacías? ¿Se ha dado cuenta? En la India, que tienen millones de dioses, no miles, millones de dioses,
Creo que hasta las moscas son dioses, las hormigas son dioses para ellos. Tienen un montón de dioses. Siempre llegan con algo, nunca llegan con las manos vacías. Es un principio. ¿Y nosotros? Tal vez usted, antes de ser cristiano, fue fiel devota de la señora del Tepeyac. ¿Usted llegó a ver las ofrendas que le llevaban a la señora del Tepeyac? ¿Y de qué calidad? ¿Le llevaban cualquier ofrenda? Tal vez, a lo mejor no era tan devoto de la señora del Tepeyac, pero sí de aquel que está acá por Reforma, San Hipólito, en la iglesia de San Hipólito, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese cuate, que todo lo traen cargando luego todos ahí, los ninis flojos, ¿no? ¿Ve las ofrendas que le llevan? ¿Sí o no? Bueno, un día te invito, nada más por pura curiosidad, vaya y métase a ese lugar. No te le vaya a ocurrir llevar una ofrenda a San Antonio, pero nada más por pura curiosidad, vaya y métase. Es más, ¿cuántos han tenido la oportunidad de entrar por pura curiosidad cultural a la catedral mayor? ¿Se ha fijado las ofrendas que hay ahí? ¿Sí o no? Y uno dice, ¡guau! Sí que quiere un milagro. No, sí, no. Y bueno, y cuando venimos a visitar al Dios verdadero, ¿qué onda? ¡Ay, pastor! Lástima que no le puedo dar yo de mi agua para que se dé un trago. Pero piensen eso. Miremos. Estaba leyendo ayer lo que un escritor cristiano escribe, se llama A.W. Tozer. Y él dice, los cristianos no dicen mentiras, sino que van los domingos a la iglesia y las cantan. Terrible, ¿verdad? Y eso es cierto para vergüenza nuestra. Mire, entonces, entonces estamos viendo estos tres puntos o estos tres hechos importantes de los cuales nos habla el libro de los Salmos. Entonces, ahí lee usted en su folleto que en el plan de Dios para nuestra vida la ofrenda, la adoración y la santidad están estrechamente ¿qué? Ligadas. Ahora, hay otro punto muy importante. Hay otro punto muy importante que muchos en el pueblo de Dios no entendemos plenamente, y es el hecho de que Él mantiene, oiga, un registro de lo que su pueblo ofrenda. ¿Qué? Sí. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Ahora la cuestión es que nos debemos de preguntar, ¿cómo está mi registro? ¿En serio, pastor? Bueno, ahorita se lo voy a comprobar. Ahí no lo vamos a leer ahorita porque es un capítulo muy extenso, pero en el capítulo número 7 del libro de Números. ¿Por qué cree que se llama Números? A nadie le gusta leer el libro de Números porque son puros números los que aparecen. Puro registro de personas, de bienes, de cosas. Este libro habla de puros números. Usted dirá, ¿qué tendrá algo de espiritual los números? Mucho, por eso aparece. ¿A Dios le importará la cuestión de los registros? Pues es que es un Dios de orden. Usted y yo no, pero Él sí. Y ahí en el capítulo 7 del libro de Números, nosotros encontramos, mis amados hermanos, cómo describe lo que los príncipes de las 12 tribus de Israel ofrendaron a Dios. Cada príncipe ofrendó exactamente lo mismo para la construcción del templo y para el mantenimiento del templo. Dice, sin embargo, cada ofrenda se describe en detalle, artículo por artículo.
Está descrito en el capítulo número 7. Dios no dijo, Dios ahí usted no va a encontrar que él diga, el segundo príncipe ofrendó lo mismo que el primero. No, él dice de cada uno de los príncipes lo que ofrendó, el peso, el material, la cantidad. Así está registrado, minuciosamente. Ahí aparece en el capítulo número 7. El registro menciona, repito, cada artículo de la ofrenda de cada príncipe. La Biblia, hermano, debemos entender que no es un libro que desperdicia espacio. El libro de números no está ahí porque era para llenar el espacio. Está ahí con una razón muy clara. Cuando Dios enumera ofrendas idénticas, en este pasaje nos da un ejemplo de cuán minuciosas son sus cuentas para Él de lo que nosotros ofrendamos. Mire, como ejemplo, nosotros leemos del verso 10 al 17, vamos a ver, dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Dice, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Eso tendría hoy un valor de miles de dólares, lo que le estoy diciendo. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación y una ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. ¿Cómo ve? ¿Cuántos dolaritos le gusta que ofrenda? Al día de hoy. Yo le animo para que, por pura curiosidad, investigue usted a cuánto equivale un ciclo de plata, de oro. ¿Cuánto vale en el mercado un becerro, un carnero, un macho cabrío, un buey? Y le echen números y verá lo que ellos ofrendaron. Y cuando hacen cuentas en el capítulo 7, todos ofrendaron exactamente lo mismo, ni uno más, ni uno menos. ¿No? Ahora, paréntesis. Usted dirá, bueno, es que aquí solamente dice que fueron los príncipes. No, los príncipes tenían que dar el ejemplo. Amén. Los pastores somos los primeros en dar el ejemplo. Los ancianos, los diáconos, los que sirven son los que están obligados a dar el ejemplo. Amén. Aunque no digan amén. Sí, Señor. Porque muchas veces podemos decir, bueno, pues ¿cómo va a ofrendar el pueblo si no tienen un ejemplo vivo? ¿Cierto o no? Así es. Híjole, está difícil la mañana. ¿Ya les dio frío o ya les dio calor? Bueno, vamos a continuar. Dios hizo esto, pero vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, lea ahí en su folleto, tenemos otro ejemplo a través de la persona del Señor Jesucristo, cuando Él mismo observaba la manera de ofrendar del pueblo. Leemos en Marcos 12, 41, 44 lo siguiente: y estando sentado Jesús, ahí a propósito subrayé unas frases, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba, ¿qué? Dinero en el arca, y muchos ricos echaban, ¿cuánto? Mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 centavos, que es un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre, él está reconociendo que era una viuda, no solo viuda, sino era ¿qué? Pobre, más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento o todo su sustento. Aquí
mis amados hermanos, hay dos cosas importantes para considerar. Primera, usted lee ahí en su folleto. Jesús puso su atención en lo que cada uno ¿qué? Ofrendaba. Ay, es que Jesús no tenía nada que hacer, estaba aburrido. No. Mire, yo tengo esta imagen muy vívida. Hace 9 años, bueno, van a ser 9 años que fui a Israel. Y cuando visitamos el área del templo, bueno, donde está el muro de los lamentos, donde estaba el templo, era como, yo creo que era como mediodía que estábamos por ahí. Y entonces hay una, tal vez algunos de ustedes lo han visto por videos, cómo se pone la explanada en las fiestas, ¿no? Pues por ahí, hay para entrar al muro donde están todos los judíos orando, hay una entradita donde ellos cierran y hay una arca, o sea, es como un canasto grande, más o menos de esta dimensión, y está un anciano a la entrada para entrar al muro de orar, y está ahí el anciano y está el arca, ¿no? El lugar donde depositan las ofrendas. Entonces está ahí a la entrada y el anciano se le queda viendo a los que vamos a entrar y dice: se da acá, o sea, ofrenda antes de entrar, échale aquí. Eso hizo Jesús. Entonces cuando yo vi a ese anciano, me acordé. Entonces Jesús hizo exactamente lo mismo, se puso ahí. Entonces cuando entraban al templo, no podían entrar si ellos no ¿qué? Yo creo que lo vamos a tener que hacer así. Es bíblico. Y a ver, dígame que no. Y voy a poner a Gerardo ahí unas veces al hermano Tapia y unas veces yo. Gracias a Dios por los que dijeron amén. Y los otros que dijeron no, pues ya fue. Ya estuvo, que voy a ver para dónde dirijo mis pasos. Pero eso Jesús ahí estaba parado, mirando como chava. Y entonces, eso es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos es que Dios mide de acuerdo con lo que retenemos para nosotros. ¿Cómo mide Dios tu ofrenda, mi ofrenda? Él mide tu ofrenda de acuerdo con lo que retienes para ti, no con lo que das. Interesante, ¿no? Nuevamente, hermanos, tengamos presente que cuando Dios mide lo que damos, Él se fija en lo que retenemos para nosotros. Un punto final que quiero mencionar es que debemos tener muy presente que algún día tendremos que rendir cuentas por nuestra vida ante Dios. Romanos 14:12 leemos ahí: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y eso nos espera a todos y cada uno de nosotros. Ahora escuche, la frase en el griego original, dar cuenta, se usa por lo general en asuntos de carácter financiero. ¿De qué te va a pedir cuenta? De cómo administraste las cosas. Así que si tú y yo le dimos, o le hemos dado, o le estamos dando un uso inadecuado a nuestro dinero, Él lo lleva registrado, ¿eh? No pienses que eso a Dios no le interesa, Él lo tiene registrado. Y cuando estemos tú y yo allá, nos va a decir: a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué utilizaste tu dinero en este tipo de revistas? ¿Por qué utilizaste tu dinero en este tipo de centros de entretenimiento? ¿Por qué? Y a muchos se nos va a caer la cara de vergüenza. Se lo aseguro. Es terrible, ¿verdad? ¿Tenemos de qué arrepentirnos, mis amados? Necesitaremos misericordia de Dios. Pero todavía no acaba.
Apriétese el cinturón otro poco más. ¿Cómo poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo, pastor, pongo a Dios en primer lugar entonces? Ahora, para que podamos llegar a este punto debemos reconocer que no lo hemos puesto en primer lugar. Y a todos nos pasa en un momento dado de nuestras vidas, mis amados, en el que Dios no está en primer lugar. Y tenemos que ser honestos. No podremos avanzar en las cosas de Dios si no usamos de honestidad y transparencia con Dios. Lo primero que tenemos que reconocer para poder avanzar hacia otro punto es dónde estoy. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué es lo que me trajo ahí? Es lo primero. Entonces, si tú deseas cómo poner a Dios en primer lugar, debemos de reconocer que donde estoy, en cuestión de reconocerle a Él en todos mis caminos, como dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará todas tus ¿qué? Y eso incluye el dinero. Entonces, si yo no reconozco dónde estoy, difícilmente sabré a dónde tengo que dirigirme. Si tú no estás consciente de qué es lo que te llevó a la condición en la que estás, difícilmente podrás tener claridad de qué clase de ayuda necesitas. Y se lo puedo preguntar a Susi, que estudió psicología, ¿verdad, Susi? Así es. Tú no puedes ayudar a una persona si ella primero no tiene conciencia de qué es lo que la llevó al punto de donde está. Entonces, ¿cómo pongo a Dios, pastor, en primer lugar? Muy bien. Esa es la primera. La segunda es que tengas el deseo realmente de poner a Dios en primer lugar. Tendrás el deseo verdadero, genuino de poner a Dios en primer lugar. Esa es otra cosa importante. A fin de honrar a Dios con nuestras finanzas, debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia. Lo veíamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Y luego honrarlo con nuestras primicias. Leíamos en Proverbios capítulo número 3, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces la palabra clave es primero. Leemos en nuestro folleto. Si ponemos el dinero primero en lugar de Dios, entonces somos idólatras. ¿Sí o no? Ok. Entonces, una manera sencilla, práctica y bíblica de poner a Dios primero con nuestro dinero es apartar fielmente para Él la 10ª parte de sus o de nuestros ¿qué? Ingresos. Y esta práctica tradicionalmente se le conoce como ¿qué? El diezmo. Platicaba con uno de nuestros hermanos la semana pasada y él abría su corazón conmigo y me decía, hermano, fíjate que hablaba, él me empezó a hablar. Yo no le pregunté nada de eso, pero al escuchar él el mensaje, Dios habla a su corazón y él me dijo, ¿sabe qué, pastor? Mire, antes lo que yo hacía es que al último, si me sobraba, le daba a Dios. O sea, yo me agarraba a pagar primero todas mis cosas, y si bien le iba a Dios y sobraba, le daba. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta de que eso no funciona así. Y entonces dice, me propuse ser ordenado. Y entonces, ahora lo primero que hago es, de lo que yo recibo, aparto la 10ª parte para el Señor. Y me he propuesto, me he hecho la idea de que ese dinero no existe para mí. No existe para mí. Con el 90% restante he podido ver que Dios ha sido fiel. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y lo aparto tal y como es. Si lo primero que recibo de mi sueldo, el 10 para el Señor, y ese dinero no existe para mí. Amén. No lo puedo tomar, ni puedo ya llegar a... Dice, en un tiempo pasado lo hice muchas veces y mi quebranto financiero fue grande. Pero desde que comprendí cómo Dios bendice, cómo Dios puedo yo asegurar la continua bendición de Dios sobre mi vida, lo he hecho de esa manera. Y dice, y lo estoy viendo. Dice, no me ha sido fácil, se lo digo. He sido tentado,
pero he vencido. Amén. Y he visto que Dios es fiel. Amén. Y yo pudiera pedirle, de hecho tengo la intención de pedirle a varios de los hermanos con los cuales hemos platicado de este tema y que Dios ha hablado a sus vidas, y que ellos testifiquen, para que usted mire este asunto, porque, pues, hermanos, no todos piensan por falta de fe de la misma manera. Pero esto es lo primero, hermano. Diezmo es una palabra que significa la 10ª parte, y así se emplea en la Biblia. Diezmar es la práctica de apartar la 10ª parte de su ingreso total para Dios. Cuando usted y yo lo hacemos, establecemos el fundamento para honrar a Dios con nuestro dinero. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tal vez han visto ahí en YouTube o en el internet que algunos pastores famosos dicen que ya diezmar no es una práctica, y uno de ellos es Alduce. Tengan cuidado con lo que dice el pastor Alduce. No todo lo que dice el pastor Alduce es de él. Él tiene unas enseñanzas buenas, lo reconozco, pero en otras no es bíblico. Y esta es una de esas. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo consciente o inconscientemente? No lo sé. Le está quitando la oportunidad al pueblo de Dios de honrar a Dios como debe de ser, y de que el pueblo de Dios sea bendecido. Yo no voy a hacer eso con usted. Yo le presento lo que la Biblia dice y usted decide si lo cree o no lo cree. Yo no le voy a obligar. ¿Sabe que hay pastores que están detrás de sus ovejas? Y hasta yo conozco pastores que hasta van a su casa por el diezmo. No, en serio. Yo dije, este cuate que atrevido, yo no haría eso. Pero conozco pastores así. Usted nunca verá eso de mi parte. Porque no es para mí, es para el Señor. Y usted sabe si se lo trae a Él o no se lo trae a Él. ¿Está de acuerdo? Usted sabe si usted adquiere una deuda con Él o no. El diezmo, hermano, así que yo no voy ahorita, más adelante lo voy a hacer porque necesito todavía clarificar algunas partes de esto, pero no lo voy a hacer porque quiero centrar en la ofrenda, en el espíritu de ofrendar y por qué lo debo de hacer. Ya después hablaremos con argumentos bíblicos cómo eso está vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Y eso lo digo para aquellos que piensan que eso ya no es así. El diezmo, claro, a los que les cuesta dar, defienden esa postura. Ay, qué bueno, que ya un pastor dijo que no hay que diezmar. ¿Cómo crees que se mantiene eso? ¿No? Yo creo que deberíamos de escribir una carta al pastor Alduce y a otros pastores y decirle, hermano, mejor eso resérveselo para su gente. Porque usted no sabe la condición en la que los otros pastores lo que batallan y a usted se le hace fácil despepitar eso, ¿verdad? Como si todos tuvieran la condición de él. Qué bueno que él no tiene necesidad, qué bueno que le va bien. Al principio sí creía en el diezmo, déjeme decirlo. Pero ya después que salimos para el cual, hermano, pues ya como tiene todo y tiene suficiente. Bueno, mis amados, el diezmo se remonta a los tiempos de Abraham, el patriarca. Leemos, algunos cristianos piensan que el diezmo fue instituido originalmente en la ley de Moisés, pero eso no es cierto. Por eso algunos dicen, es que ya no estamos bajo la ley y el diezmo ya no funciona. No, el diezmo fue antes de la ley, mucho antes de la ley. No fue un asunto de la ley, antes de la ley existió. Y entonces, diezmar es por lo menos 400 años más antiguo que la ley misma. En Génesis capítulo 14, 12 a 17, relata que Abraham acababa de ganar una gran batalla sobre ciertos reyes y al ganarla obtuvo un cuantioso botín. Y es importante ver lo que él dice. Dice que cuando él obtiene el botín y él empieza a regresar y regresa de la guerra, le sale al encuentro un personaje. Vamos rápidamente a Génesis. Rápidamente, Génesis 14. Dice Génesis 14. Del 12 al 17, dice, y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes, y se fueron pues
pues él, habitaba en Sodoma. Pero un fugitivo fue e informó a Abraham, el hebreo, pues él moraba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, habían hecho un pacto con Abraham. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios, nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche, y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco, y recuperó todos los bienes, y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a todos sus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. Eso es lo que hizo Abraham. Ahora, ¿a quién se lo entregó? Es a donde vamos. Es importante ver que en el Nuevo Testamento presenta a Abraham como el padre y modelo de todos los creyentes que serían después de él. Leemos eso, vamos ahí en Romanos, verifíquenlo, que sea así, porque no vaya a ser que no sea así. Romanos 4, 11 al 12 dice: y recibió la señal de la circuncisión, hablando de Abraham, como evidencia de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea padre de todos los que creen sin estar circuncidados, es decir, los gentiles. Por eso él es nuestro padre, ¿qué? Abraham. De hecho, a los niños les enseñamos una canción, bueno, yo ya no sé si se las enseño, pero mis hijos sí se la aprendieron de chiquitos. Nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos nuestro padre Abraham. ¿Por qué es nuestro padre? Porque nosotros tenemos la fe de Abraham. Amén. Es lo que está diciendo. A fin de que ellos les sean adjudicada ¿qué? Justicia. Y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en la incircuncisión. Entonces, para ser hijos de Abraham, debemos seguir las pisadas de fe de Abraham. ¿Sí o no? Es lo que dice ahí Romanos. Y entonces esto incluye manejar nuestro dinero como Abraham manejó el suyo. Gracias por ese amén. Entonces, Abraham es nuestro padre si seguimos las pisadas de su fe. Y cuando desarrollamos la misma fe que él tuvo, reconoceremos que las finanzas y las posesiones materiales le pertenecen a Dios tal como él lo hizo por fe. Amén. Entonces, al examinar más a fondo la práctica del diezmo en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, vemos que bajo la ley de Moisés, el diezmo simplemente le pertenecía a Dios. Levítico 30, vamos para allá. Ahora, ahorita vamos. Levítico 27, rápido, porque el tiempo avanza. Levítico 27:30 dice lo siguiente: todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, es del Señor. Ya está consagrado a el Señor. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Amén. ¿Cuántos quieren rescatar el diezmo? Amén. Bueno, pues le tiene que añadir la quinta parte. Amén. Échale números. ¿Qué es mejor, darlo o no darlo? Sí, porque si le añade la quinta parte le sale más caro. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado o del rebaño, de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado al Señor. Mire, recuerde que ellos eran agricultores y ganaderos. Su economía estaba basada no en dinero como hoy en día, porque su economía estaba basada en lo que producía ¿qué? La tierra, el campo y los animales. Eso era su dinero de ellos, por decirlo de esa manera. Entonces, por eso es que muchos dicen: ay, no, es que ahí no dice que traigamos los 10 pesos, los 20 pesos.
porque ahí dice granos y animales, se ponen bien bíblicos algunos. No, es que debes de entender que su economía en ese momento era esa. Cualquiera lo entiende por sentido común, ¿no? Entonces traían el diezmo de la cebada, del trigo, de los granos, y traían el diezmo de los animalitos también. Así es. Ahora en día, pues ¿quién de ustedes es ganadero? Sería bueno. O agricultor, ¿quién siembra semillas? ¿Quién recoge semillas? ¿Quién tiene vaquitas, borreguitos? Aquí en la ciudad nadie. Ahora, si lo tuviera, pues se lo recibimos. No es el problema. Lo vendemos, ¿verdad? Pues sí, así es. Pues ni modo. No, eso pasa en las rancherías. Déjenme decir que las rancherías, los hermanos de las rancherías de aquellos lugares llevan las gallinas, el borreguito, que el maíz. Ese es su diezmo. Y está bien. Ellos siguen muy bíblicos, porque así se manejan en los lugares muy recónditos. Pero en las ciudades no. En las ciudades nuestra fuente de economía es otra. Es dinero, papel dinero, como le llaman. Entonces, pues lo que debemos de traer es que eso, el fruto de nuestro trabajo. Entonces, mis amados, leemos esto. Entonces, todo el diezmo es santo para el Señor, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y en Deuteronomio 14:22 leemos lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente. ¿Qué entendemos por la palabra indefectiblemente? Exactamente, es decir, nunca lo dejarás de hacer. No tienes pretexto, no hay argumento, lo debes ¿qué? De hacer. Ahora, ¿por qué dice que cada año? Bueno, porque las cosechas se llevaban su tiempo. No es como usted que tiene un empleo o tiene un negocio y usted recibe entrada. Los que tienen negocio a lo mejor lo reciben diario, y los que están empleados cada 15 días, ¿verdad? ¿O se esperan a que les paguen al año? Pues no. Pero en ese momento, pues sí, porque las cosechas tardaban mucho en ¿qué? En sembrar y en recogerse. Bueno, el hermano Luisito, pues cuando todavía tiene los arbolitos que dan peritas y todo eso, ¿no? Ahí en su terreno en Texcoco, el hermano tiene varios árboles frutales y más peras y eso. Entonces él sabe cada cuánto, ¿verdad, hermano? Dan fruto a los árboles. Cada año. Así es. Y el hermano cuando podía, nos traía el diezmo de las peritas, ¿verdad? Bien buenas, por cierto. ¿Cuándo vamos por el diezmo? Julio dice la hermana, porque es cuando florecen y empiezan a dar. Pero bueno, él sabe cada año, y él sabe que eso es el tiempo. Pero ahora en una ciudad, a usted no le pagan cada año. Y si lo hicieran usted, ya estarían en los huesos. No, algunos cada 15 días, y los que tienen negocio propio, si le chambean diario, pues diario, ¿no? Entonces es conforme a eso que nosotros debemos de traer al Señor. Entonces, mis amados, en Hebreos 7, 4 al 8, el escritor explica, vamos rápidamente, con esto terminamos, Hebreos 7, 4 al 8. ¿Está aprendiendo algo? Bueno, dice 4 al 8. Mire, considerad pues cuán grande era a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Está hablando de Melquisedec. ¿Se acuerdan que leímos de Melquisedec? Que le entregó el diezmo del botín. ¿Sí se acuerdan? Ahí en Génesis. Bueno, de eso está hablando el escritor de Hebreos. Dice, y en verdad, los hijos de Leví, es decir, la tribu de los sacerdotes, ¿verdad?, que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos del pueblo, según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos, recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Pero, dice, y fuera de toda controversia,
Mire la palabra que usa, fuera de toda controversia, porque esto era un asunto controvertido para ellos también. El menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, Melquisedec era un tipo del Señor Jesucristo, porque leemos que ni tenía principio de días ni fin de días. Rey de Salem, es decir, Rey de paz, es uno de los títulos que se le da a Jesús. Era una, ¿cómo se le llama a esta presentación de Melquisedec en cuanto a la persona de Jesús? No era una teofanía, era un antetipo, ¿verdad? ¿Un arquetipo o antetipo? Es un antetipo. Melquisedec es un antetipo del Señor Jesucristo. Es tipo. Un tipo del Señor Jesucristo. No es una teofanía, eso es diferente. Es un tipo del Señor Jesucristo. Era como una imagen, una figura de cómo sería la persona de quién, del Señor Jesucristo. Entonces escuche, el sacerdocio, de acuerdo a lo que está diciendo este escritor de Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec es eterno, porque quien ejerce el sacerdocio nunca muere. Yo le pregunto, ¿Jesús está muerto o no está vivo? Él vive y está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces el escritor afirma que Jesús vive para siempre como sumo sacerdote según el tipo o el orden de Melquisedec. Y en su función sacerdotal él recibe los okay. Entonces ya ve cómo sí se debe de diezmar. Porque cuando traemos los diezmos, ¿a quién se lo traemos? A nuestro sumo sacerdote, que es administrado por la iglesia local. ¿Está aquí conmigo? Así que usted nunca le diga, porque hay muchos que dicen erróneamente, no, yo me lo voy a dar los diezmos al pastor. No, qué bien, a mí no me los dé, déselos al Señor. Usted no me los da, porque si usted, hay algunos que dicen, no, es que yo no diezmo porque el diezmo es para el pastor, o para aquí o para allá, y por eso no diezmo. No, pues si usted tiene ese pensamiento, usted está pecando en primer lugar. Y usted no ha entendido que Él es el sumo sacerdote. Y cuando diezmamos, se lo traemos a Él. Y Él ha autorizado a sus siervos a que administren esos recursos. Así que si usted había pensado de otra manera, usted mismo se ha cerrado la bendición del Señor sobre su vida. Y se ha colocado en una posición muy peligrosa. En serio. Y termino diciendo lo siguiente. Según las escrituras, ahí lee en su folletito, cuando apartamos primero el diezmo y lo damos a Jesús, reconocemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec, según el sacerdocio de Melquisedec. Y esta es una de las maneras, entre otras, no es la única, por eso digo entre otras, en que podemos honrarlo y reconocerlo como nuestro sumo sacerdote. Amén. Póngase de pie, bendito, para que se ponga de pie y oremos en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú siembras una buena semilla en nosotros en esta mañana. Y Padre, oro para que toda planta que tú no plantaste sea desarraigada de nuestros corazones. Toda enseñanza, todo pensamiento que no procede de ti, desarraígalo, Señor. Puede estar disfrazado de espiritualidad, puede quizás parecer bíblico, pero si no tiene su real fundamento en lo que tu palabra enseña, fortalécenos en nuestro hombre interior para nosotros desecharlo de nosotros mismos. Reconocemos que tú eres un Dios misericordioso y bueno y perdonador. Y reconocemos en esta mañana que no te hemos honrado como es debido, que muchas veces nos presentamos con las manos vacías, quizá porque nuestro corazón está igual de vacío. Pero Señor, cuando conocemos
tu voluntad, tu perfecta voluntad, buena, agradable, no podemos permanecer inertes e incrédulos. Te pedimos perdón, porque no te hemos honrado como tú mereces. Con nuestras acciones demostramos incredulidad en cuanto a que tú eres el sumo sacerdote de nuestra profesión. Demostramos nuestra codicia y nuestra avaricia, y demostramos realmente dónde está nuestro corazón. Perdónanos porque muchas veces, como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Perdónanos por tener un corazón alejado, un corazón duro, incrédulo, avaro, codicioso. Tu reino necesita expandirse. Gente necesita conocer aún el Evangelio. Y tú cuentas con la iglesia. Padre, yo te ruego que traigas sanidad a nuestras vidas.